Bienvenidos amigos y amigas, pastores, bendiciones. Esta es la parte 3 de nuestro estudio sectas y religiones. Estamos viendo y analizando los testigos de Jehová. Vamos a continuar. Doctrina del Espíritu Santo. La palabra espíritu está en minúscula en la versión de la nueva traducción de los testigos de Jehová. El Espíritu Santo es la fuerza invisible de Dios en el mundo, y no es una persona. O sea, el Espíritu Santo para ellos es como la luz, una fuerza activa de Dios, pero no es una persona, ni tampoco es una divinidad. Más adelante vamos a ahondar un poco más en esta doctrina. Doctrina del hombre o antropología. Adán fue creado en el 4026 a.C., probablemente en el otoño, posiblemente el 1 de octubre. Hasta eso, ellos tienen la fecha de cuando Adán fue creado. Ni siquiera los científicos actualmente saben exactamente, valga la redundancia, de la fecha de creación de Adán, pero ellos sí la tienen, hasta el día 1 de octubre. Adán descendió por voluntad propia. Adán decidió, por voluntad propia, desobedecer a Dios. Los resultados del pecado son, 1. Pérdida del paraíso, enfermedad, vejez y muerte vino a todos los hombres. Sigue recalcando la doctrina de la muerte, pero como usted ve, ellos en sus doctrinas se van a contradecir. Más adelante vamos a ver. Ese es uno de los temas principales, como usted puede ver en esta introducción de sus doctrinas, que ellos hacen mucho énfasis en lo que es la muerte, pero realmente más adelante ellos la niegan. Entonces ahí es donde tienen una, llamémoslo así, una contradicción teológica. La tierra fue maldecida. La aniquilación, que es la doctrina de la aniquilación, que es una de las doctrinas más fuertes de los testigos de Jehová, como lo he venido hablando en la sección 1 y 2. El alma es mortal, porque acuérdense que ellos creen, por la doctrina de la aniquilación, que la persona que fallece, inmediatamente cuerpo, alma y espíritu fallecen. No hay vida después de la muerte. Entonces ellos creen en la doctrina de la aniquilación. Pero usted se preguntará, entonces, ¿qué pasa con una persona testigo de Jehová cuando muere? ¿Qué sucede? Cuando lleguemos a analizar la doctrina de la aniquilación, ahí es donde vamos a ver otra congruencia o otra, llamémoslo así, contradicción teológica con ellos, ¿verdad? Porque ellos dicen que después de la muerte ya no hay nada, después de la muerte ya no hay vida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Eso es lo que siempre hemos escuchado, pero como no hemos conocido sus doctrinas, su forma de pensar, entonces muchas personas no saben cómo rebatir su pensamiento y su teología, y demostrar también que esta doctrina está totalmente equivocada, que es donde viene la parte apologética de estos estudios que yo incluí en estos estudios, valga la redundancia, donde aquí cada una de las sectas que vamos a analizar o doctrinas que vamos a analizar tiene su parte apologética. Entonces, el alma y el espíritu son distintos. Curiosamente, el alma y el espíritu son distintos, pero acuérdense, el hombre deja de existir cuando se muere. El espíritu es la fuerza de vida, la suma del cuerpo más el espíritu es el alma. Entonces, por eso ellos dicen que al morir el cuerpo, muere el alma. Entonces no hay eternidad. Entonces no hay nada más después de la muerte. Entonces, ¿por qué se puede decir que en parte hablan de una esperanza y en parte no? Ahí es donde vamos a llegar a estas doctrinas de la aniquilación, del Armagedón y otras doctrinas que ellos tienen, que vamos a ir desarrollando. Entre la muerte y la resurrección no hay existencia consciente. Oiga, entre la muerte y la resurrección. Ahora sí hablan de una resurrección. Ahí es donde se contradicen totalmente, pero no es una resurrección como tal.
yo lo llamo una reencarnación. Cuando estudiemos esta parte de la aniquilación, ahí nos vamos a dar cuenta de que realmente esto es lo mismo que piensan los mormones, que creen en la reencarnación. Entonces ellos pusieron ahí una resurrección, pero al estudiar la doctrina nos damos cuenta que es lo mismo que piensan los mormones sobre otras religiones que piensan de la reencarnación. Entonces ven que interesante cómo ellos mismos se están contradiciendo. La doctrina de la salvación, que se llama soteriología. La salvación es por gracia, por medio de la fe, pero es completada por las obras. Ahora, estas obras no es como las obras que nosotros pensamos, no. Acuérdense que ellos tienen que trabajar 40 días a la semana pagando un precio por esa salvación. Y ahí es donde viene la obra incompleta de Cristo en la cruz. Y ahí es donde viene el tema de la crucifixión, que es otro tema que vamos a tratar más adelante. Que ellos tienen que llenar requisitos para, si pueden ganarse tal vez el privilegio de ser parte de los 144,000 o de ese montón de personas, ¿verdad?, que vimos al principio en una de sus doctrinas, que tienen que ser parte de los escogidos o elegidos para estar en el milenio. Si no, son desechados. Interesante, ¿verdad? Ahí es donde vamos a ir descubriendo las enseñanzas de los testigos de Jehová. Seguimos. La salvación es por gracia, por medio de la fe, lo voy a volver a repetir, pero es completada por las obras. El galardón de vida es el resultado de mucho trabajo. Oiga, el galardón de vida es el resultado de mucho trabajo. Ellos tienen que trabajar, y en el trabajo que ellos les llaman es aportar a la sociedad de la Watchtower, por ejemplo, su tiempo, su trabajo, sus diezmos y otro montón de cosas que ellos les ponen a sus adeptos para que tal vez, yo lo llamo, y más adelante lo vamos a ver, eso se llama, lo que le llamo la lotería espiritual. ¿Por qué? Porque ellos, como les dije, tienen un expediente, en la parte de lo hablé un poquito, y en ese expediente ellos pesan si la persona está, realmente se ganó o no se ganó el puesto de ser parte entre los 144,000 o aquellos benditos que van a estar de los elegidos que van a vivir aquí los 1000 años o por la eternidad, porque ellos hablan de que el paraíso va a durar por la eternidad en la tierra, que esa es otra doctrina. Vamos a continuar. Los requisitos, oiga, bautismo por inmersión de adultos administrado por un hombre que es testigo de Jehová, participar en la sociedad de la atalaya, proclamar fielmente la verdad del reino de Dios, como ellos dicen, son los únicos que tienen la verdad, el resto no. Una vida limpia, santa, especialmente en la conducta sexual, tienen que ser muy puros. Hasta eso controlan ellos la vida sexual o la vida íntima entre las parejas. Todo eso ellos los controlan. Lealtad absoluta a Jehová, porque realmente no es a Jehová, realmente es a la Watchtower, porque cuando usted analiza todo esto se da cuenta de que realmente a Jehová no es ninguna lealtad, es a ellos y a sus doctrinas. Ok, vamos a continuar. No hay salvación y no hay seguridad de la salvación, y ahí es donde yo llamo la tómbola espiritual. Perdónenme la expresión, pero siempre que enseño estos seminarios, ¿verdad?, de sectas y religiones, yo lo llamé así, la tómbola o la lotería espiritual. Más adelante vamos a analizar esto y ahí es donde ustedes van a ver que yo tengo razón, que esto es como la lotería. Si se la pega o no se la pega, a ver si la logró o no la logró. Pero esto es según el archivo que ellos tienen. Solo los electos o los 144,000 son nacidos de nuevo. Vea qué interesante. ¿Se acuerda lo que hemos venido hablando de la tómbola, de la elección, de los elegidos? Solo los nacidos de nuevo o los electos son los que vivirán en la tierra y no necesitan el nacimiento de nuevo. Entonces, vea qué interesante, porque se contradicen. Hablan de una aniquilación, después hablan de una resurrección y después hablan de un nuevo nacimiento. ¿A qué se refiere todo esto? Ahí es donde ellos mismos se contradicen en sus doctrinas. Porque al usted y yo aprender todo esto y usted
hablar con ellos y usted les pone esto en la mesa, ellos no saben cómo defender estas posturas, llamémoslo así, teológicas de ellos, porque lamentablemente no tienen base, no tienen razón de ser. Fueron sacadas del pensamiento de humanos, no de Dios. Seguimos. Doctrina del reino de Dios. El tiempo de los gentiles, ¿se acuerda que la Biblia habla del tiempo de los gentiles? Dice, para ellos, es el tiempo entre la destrucción de Jerusalén y el principio del reino de Dios, que ellos lo están esperando. El 1 de octubre de 1914, Jesús comenzó a tomar el control de la tierra después de expulsar a Satanás de los cielos. O sea, Satanás, acuérdense que Satanás fue echado en 1914, el 1 de octubre del cielo. Desde ahí Jesús está batallando, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante. Ahí es donde también podemos defender esta doctrina, que más adelante vamos a ver con base bíblica cómo hacer apologética. Con cada una de estas doctrinas vamos a hacer apologética. Una por una, usted aquí va a aprender en toda esta serie de sectas y religiones cómo defender nuestra fe, hacer una buena apologética. Ok, vamos a continuar. Satanás tiene control completo del sistema de este mundo, que ellos le llaman cosmos o sistema de cosas, incluyendo los gobiernos, religiones, personas y lo natural. Por eso es que ellos tratan de apartar a sus discípulos de sus familias, de todo lo que es político, todo lo que es religioso, la bandera, fiestas, cumpleaños, porque ellos creen que todo esto pertenece al diablo. Entonces, continuamos. En 1918 ocurrió la primera, en 1918, quiero repetirlo con énfasis porque esto es importante para poder entender su forma de pensar. En 1918, la primera resurrección de los 144,000 para apoyar a Jesús en su conquista de Satanás. Ahí es donde nos surge la pregunta de los 100 millones. ¿Dónde están esos 144,000 que ya resucitaron? Entonces, si hoy en día siguen pregonando que tienen que estar los 144,000 elegidos, entonces ¿estos quiénes son? ¿Son otros 144,000 que ya fueron elegidos? Ahí es otra contradicción que ellos tienen, que tampoco han logrado comprobar. En 1925 regresaron Abraham, Isaac y Jacob a la tierra. En 1925 regresaron Abraham, Isaac y Jacob a la tierra. Vean qué interesante. Es más, hasta uno, con todo respeto, amados hermanos, hasta uno se pone a pensar de dónde sacaron estas doctrinas. Y aunque usted no lo crea, aquí estas son las doctrinas principales de ellos. Obviamente el pueblo, el público no lo sabe. Todo esto lo enseñan adentro de puertas cerradas. Obviamente no todo. Hay cosas que omiten, obviamente a conveniencia, pero hay otras que sí las saben. Lo que pasa es que ellos no las dicen a nadie porque se las dejan, como dice, candadito cerradito y nadie sabe más. Seguimos. En octubre de 1975, cuando no ocurrió, ¿verdad?, explicaron que el problema era que nadie sabe el lapso del tiempo entre la creación de Adán y la de Eva. Ellos dijeron o profetizaron que en 1975 iba a haber una resurrección, y como no hubo, entonces obviamente como todas las profecías que han dado ellos desde el principio que ellos fueron formados, siempre siguen dando profecías y nunca se cumplen. Siempre ponen excusa tras excusa, lamentablemente. Profetizaron que cuando muriera el último testigo, o sea, testigo de Jehová, quien fue maduro espiritualmente en 1914, sería el fin de la época de los gentiles. Y vea, ya estamos en el 2025 y resulta que esa profecía fue para el 1914. O sea, ¿dónde está el cumplimiento profético? No se ve por ningún lado. Los gentiles seguimos aquí todavía. Ahora, vean qué interesante es esto. Más adelante voy a leer este apartado de cómo testificarle a los testigos de Jehová, porque esto quiero dejarlo para al final, cuando ya entremos a la parte apologética. Entonces vean qué interesante. Vamos ahí más adelante, vamos a hablar un poquito sobre
eh, otras doctrinas que ellos tienen. Es bastante amplia las doctrinas de los testigos de Jehová. Y lo que aquí hablamos es, si acaso, una pincelada, porque las doctrinas de ellos son bastante extensas y profundas. Es así como la Iglesia Católica, que cada sacerdote, cada padre, ¿verdad? Implanta en la Iglesia Católica nuevos dogmas católicos. Entonces, imagínense. Pero lo que aquí tenemos es suficiente para poder contrarrestar su teología. Vean qué interesante. Ok, vamos a continuar. Los testigos de Jehová creen que solamente deben rendir culto a Dios o a Jehová. Muéstreles que Jesús fue adorado aquí en la tierra. Es muy importante mostrarle eso a ellos. Ok, aquí viendo un poquito esto, porque todavía hay más doctrinas de ellos. Todavía hay más, pero yo quiero esas que faltan ir avanzando para que usted las vaya escuchando, porque esas las quiero tocar de último. Yo siempre las dejo de último porque son muy impactantes. Entonces, sin conocer todo el estudio, no es preciso, mejor decirlas hasta terminar, para así ya tener un contexto global de su pensamiento, su forma de pensar y un poquito de apologética para poder leer esas últimas doctrinas que son impactantes y que muchas veces, lamentablemente, la gente se asombra y dice, no puede ser posible que ellos crean esto. Sí, es posible. Entonces, por eso yo lo dejo prácticamente al final. Debería darlo ya, pero lo voy a dar al final. Ahí ustedes me van a entender cuando lleguemos a la última parte final de este estudio de los testigos de Jehová. Ok. Muy parecidos a los mormones, como se los dije en la parte 1. Los testigos de Jehová son muy parecidos. Acuérdense que los mormones, los adventistas, la Iglesia Católica, los mormones, adventistas y por ejemplo, la Luz del Mundo, son religiones que vienen de 1800 para acá. Ahí fue donde nació Testigos de Jehová, adventistas, mormones y todos estos. Recuerden que yo desde mí también fue en la iglesia adventista, que en ese tiempo estaba José Miller, que vamos a estudiar también a los adventistas del séptimo día, que hay dos tipos de adventistas. Ahí vamos a analizar por lo menos un poquito de una, pero de la que más vamos a analizar es la del séptimo día, que es la que más fuerza agarró después de cierta época. Ok, muy parecidos a los mormones, los testigos de Jehová. No sé cuál Jehová, seguro el de la Santa Biblia, pero no sabemos cuál. Se presentan como personas amables y acogedoras. Ellos utilizan su propia privada traducción, que acuérdense de los libros que hablamos en la parte 1, e interpretan de la Biblia e interpretación de la Biblia, y logran llevar a las personas a la confusión y después a demostrarles el verdadero camino según ellos. Acuérdense que para ellos la Biblia no es la autoridad máxima. Tienen que ser la Biblia no puede leerse sin otra instrucción, que sería el Despertar, la Atalaya y otras revistas que ellos tienen. Entonces, vean qué interesante. Usan la Nueva Traducción del Mundo para que la gente vea que tienen una Biblia. Pero realmente ellos lo primero que le enseñan a uno es el folleto Atalaya, el Despertar o otros folletos. Esa es su arma principal. Ok. Son malabaristas en cuanto al uso de la Biblia. Como les digo, ellos memorizan la Biblia, ¿va? Si hay algo increíble de contender con un testigo de Jehová, es el conocimiento que ellos tienen en lo que es Biblia. Pero, algo interesante, si usted sabe todo esto y usted sabe defenderse, señores, usted puede sacarlos de su esquema doctrinal, porque predicarle a uno es predicarle a todos los testigos de Jehová, porque todos piensan igual, todos están entrenados exactamente igual. Entonces, hablarle a uno es hablarle a todos, es hablarle a todos los testigos de Jehová, porque todos piensan exactamente igual. No hay ninguno que tenga un contexto diferente. Ellos son como robots, con todo respeto a mis amados testigos de Jehová, son como robots mecanizados, y para eso los entrenan. Por eso es que a ellos los obligan a memorizar. Vean qué interesante. Prácticamente los obligan a memorizar. Aunque digan que no, pero prácticamente es lo que hacen. Afirman ser la única iglesia que está en lo cierto y que todas las demás están erradas y son obra de Satanás. Son la única iglesia verdadera. El resto, acuérdense que para ellos los enemigos más grandes son la Iglesia Católica Romana y nosotros, los evangélicos.
Entonces, su programa de adoctrinamiento comienza con la introducción de libros o folletos. Oiga, libros o folletos, que es lo primero que le muestran a la gente. Acuérdense que esta es la estrategia que ellos utilizan, que prosigue con la segunda visita, el estudio de los libros o folletos y después asistencia al salón del reino, la asistencia a reuniones de trabajo, distribuir folletos y llega hasta el bautismo. Ellos van por grados. No bautizan a una persona hasta que no estén seguros de que ya está empapado un poco de su doctrina y de que vean que realmente la persona está comprometida con los Watchtower y que están decididos a seguir las normas que se les incultan. Lamentablemente, en todo este trayecto, ahí es donde le empiezan a, perdónenme la expresión, pero a lavarle el cerebro. Realmente eso es lo que hacen, lavarles el cerebro. Para entender el origen, oiga, de los testigos de Jehová, debemos trasladarnos al pasado, a entender el origen de ellos, a Charles de Russell, que ya lo vimos al principio. Vea lo que dijo Russell, en uno de sus primeros tomos. Dijo: los 6 tomos de los estudios de las escrituras constituyen prácticamente la Biblia. Acuérdense que Russell escribió 6 tomos, lo vimos en la parte 1, y esos 6 tomos son como la Biblia sagrada para los testigos de Jehová. Y Russell dijo: los 6 tomos de los estudios de las escrituras que él construyó o hizo son prácticamente la Biblia. No son únicamente un comentario acerca de ella, sino que son la propia Biblia. Oiga, no se puede descubrir el plan divino tan solo estudiando la Biblia. Tienen que haber libros complementarios. O sea que con la Biblia no basta. Tiene que haber otros libros complementarios. Qué interesante, ¿verdad? Y eso lo dijo el mismo Russell en uno de sus primeros folletos que él escribió. Entre otros libros que se publican sin nombre de autores, porque hasta eso ninguno tiene nombres de autor que usted pueda verificar, ni tampoco los famosos 12, que más adelante vamos a hablar de ellos, ¿verdad? Supuestamente nadie sabe quiénes son, cómo se llaman y los libros. ¿Por qué? Porque ellos piensan que Dios les habla directamente al grupo gobernante y ellos no se ponen auditoría, porque supuestamente es Jehová que les habla directamente. Y todavía Jehová les habla hoy en día. Imagínense, todavía Jehová les habla a ellos y ellos son los que mandan las directrices de Jehová a todo su cuerpo gobernante. Por eso se llaman el cuerpo gobernante. Tienen traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que es el libro negro, y hay otro libro rojo, que más adelante lo vamos a analizar. Estudios de las Escrituras o memorización. Sea Dios verdadero, contiene un gran parte de las falsas enseñanzas. Eso es uno de los libros que tienen los testigos de Jehová, que es el librito rojo, que dice así: sea Dios verdadero, que ahí es donde vienen muchas de sus doctrinas. Ellos memorizan esos 2 libros, ellos memorizan todo eso. Todos los sábados, todo el día están dele, memorizando. Vean qué increíble. Y eso, yo no puedo decirlo, pero es digno de alabar, de que ellos memorizan. Es como los mormones también memorizan prácticamente sus doctrinas, que los mormones es bastante amplia la doctrina mormona. Y también la doctrina mormona, vean, a la par de todas las religiones que yo he estudiado y analizado, los testigos de Jehová y los mormones, para mí, mi respeto, se ganan el premio Nobel. En serio, son 2 doctrinas que lastimosamente su doctrina está bastante alejada de la realidad. Ok. Las buenas nuevas del reino es un resumen de las doctrinas de la secta del paraíso perdido al paraíso restaurado, que fue cuando Adán y Eva fueron restaurados del paraíso. Cuando dice restaurado, es los 1000 años que va a pasar aquí en la tierra. La verdad los hará libres. Ellos dicen que la verdad los hará libres, y como ellos solo tienen la verdad, nadie más. Entonces, el que no es testigo de Jehová, automáticamente, hasta luego, dejó de existir. Entonces, vean qué interesante que es esto de los testigos de Jehová. Amigos y amigas, en la parte 4, si Dios lo permite, ya vamos a empezar a hablar sobre qué dice la Biblia sobre la Trinidad y Jesús. Ya vamos a entrar a la parte doctrinal de ellos. ¿Qué dice la Biblia, la Trinidad y Jesús con respecto a la doctrina de que ellos dicen que la Trinidad no existe,
Jesús no es Dios, ni el Espíritu Santo, ni nada. Ahí en la parte 4 vamos a entrar de lleno, si Dios lo permite, su voluntad, ya directamente a lo que es la doctrina de los testigos de Jehová. Que el Señor me lo bendiga. Un abrazo.